Soy Renato Garín González, diputado por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante, y esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública, nuestro programa de información y análisis con todo lo que ocurre semana a semana en la política chilena y en el quehacer mundial con este coronavirus que sigue siendo el centro de atención en todos los medios del mundo, en todos los parlamentos del mundo. Ya hay rebrotes confirmados en Europa que se expanden a gran velocidad y en Chile el presidente Sebastián Piñera ha ejecutado un nuevo cambio de gabinete. Hace menos de 2 meses, había sido el último que hemos estado comentando aquí, ya hay un nuevo gabinete en Chile. Vamos a estar analizando todo lo que ocurre con eso, pero antes, por supuesto, tengo que saludar a mis amigos. A los que me siguen en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter. Garín Diputado, Renato Garín Diputado, somos ya muchísimos en el Facebook, más de 60.000 personas, lo mismo en el Twitter y en el Instagram, ya somos casi 20.000 personas. Si me estás escuchando por Spotify, tienes que recomendar este playlist a tus amigos, ya son casi 50 capítulos de La Cuenta Pública. Si me estás siguiendo por Apple Podcast, también recomienda esta playlist de podcast, y si me estás siguiendo por el YouTube, que también hay muchos amigos que me siguen por YouTube, tienes que tocar la campanita y suscribirte a mi canal para que sigamos conectados. Así es, la cuenta pública arranca ya a comienzos de agosto, primeros días de agosto. Estamos viviendo los efectos de la cuenta pública del presidente de la República el viernes pasado en el Congreso Nacional, y también los coletazos de su cambio de gabinete. Cambio de gabinete que ha alterado el mapa político de Chile con gran velocidad. En menos de 2 días se alteró el gabinete ejecutivo, se cambiaron varios parlamentarios, hubo designaciones de parlamentarios nuevos por nuestra zona. Todo eso entonces hay que comentarlo, hay que analizarlo. ¿Qué ocurrió? En el Ministerio del Interior asumió entonces Víctor Pérez, senador de la Unión Demócrata Independiente, un cuadro político bastante tradicional de ese partido, el gremialismo, uno de los sucesores de los coroneles, por así decirlo, cercano a la línea de Jaime Guzmán. Recordemos, los coroneles son Pablo Longueira, Juan Antonio Coloma, Jovino Novoa y, por supuesto, Andrés Chadwick. Estos 4 coroneles, salvo Coloma, ninguno de ellos está en la política activa. Jovino Novoa está retirado hace ya un buen tiempo. Pablo Longueira lo mismo, recordemos que se retiró de la primera presidencial en el año 2013, aduciendo problemas de salud psíquica. Y también Andrés Chadwick, que está fuera de los ruedos políticos luego de ser acusado constitucionalmente, luego de dejar el gabinete a finales del año pasado tras el estallido social de octubre. Vistas así las cosas, quedaba un solo coronel disponible, que era Juan Antonio Coloma, quien es senador por el Maule actualmente, es padre del hijo... padre del hijo del diputado que es actualmente nuestro colega de distrito, Juan Antonio Coloma Álamos. Juan Antonio Coloma padre sonaba también como un posible ministeriable para el gabinete, particularmente en Interior, buscando aquietar las aguas, buscando ordenar el naipe en la sede del gremialismo, que recordemos tiene como presidenta a Jacqueline Van Rysselberghe, una dirigente bastante conservadora, muy apegada al ala Chicago gremialista del partido, muy apegada a los coroneles también. Y ella viene allá hace semanas buscando dar un golpe contra Gonzalo Blumel, el ex ministro del Interior, quien es militante de Evópoli. Recordemos entonces que en esta movida, en este jaque que le hace Jacqueline Van Rysselberghe, el escenario de la jugada es la votación del 10% en las AFP. Recordemos aquel proyecto que hemos comentado ya 3 veces en este programa sobre el retiro que está ocurriendo ya masivamente. Más de 4 millones de personas han solicitado el retiro de un monto de su dinero de las AFP en este fin de semana, a partir del jueves 30 de julio que esto está funcionando. Como te digo, entonces la UDI, en este escenario de quiebre parlamentario entre el gobierno y sus diputados y senadores, recordemos que este proyecto se aprobó por 3/4 de los diputados finalmente en la última votación, obligó entonces al Palacio, a la Moneda, a reordenar el naipe. Y este ordenamiento del naipe coloca a Víctor Pérez muy cercano a la línea de Jacqueline Van Rysselberghe, a la línea de los coroneles, más bien en el discurso de la ley y el orden, la ley y la seguridad, que inmediatamente hemos visto desplegarse en la Araucanía a Víctor Pérez y colocar allí entonces la materialidad de su discurso. En la vocería de gobierno, que también se conoce como CGGov, Secretaría General de Gobierno, que es la vocería del gobierno, estaba la dirigente independiente ex RN, ex diputada y ex intendenta Carla Rubilar, quien ha sido reemplazada por nuestro
colega de distrito también, el joven Jaime Belolio, quien también es un protagonista de la vida parlamentaria chilena de la línea opuesta a la tradicional de Jacqueline Van Rieselberghe. Ha hecho una carrera muy interesante dentro de la derecha de Jaime Belolio, tanto en su think tank, la Fundación Jaime Guzmán, como luego en el Parlamento. Tiene muy buena llegada a los medios de comunicación, tiene una relación muy fluida, se nota, con los editores y los productores de medios de comunicación, por ende es una voz autorizada en materia de opinión política cada vez que se consulta a la derecha sobre la mirada parlamentaria que tiene sobre proyectos de ley o sobre el quehacer político diario. Jaime Belolio es un hombre muy apto en los medios de comunicación. Además, su familia está vinculada a los medios de comunicación en el Canal 13, es decir, una persona que tiene una expertise en esta materia, un bagaje cultural, un know-how, como dicen los gringos, ¿verdad? Además, por si no lo sabe, Jaime Belolio es sobrino nieto del doctor Belolio, un personaje muy conocido en Melipilla, un prohombre que llegó a Concepción hace ya unos buenos años y que se consagró como el principal médico de la ciudad hasta que murió hace 3 años atrás. Entonces Jaime Belolio está un poco en el corazón de la derecha gremialista, pero también es disidente Jacqueline Van Rieselberghe y tiene todos estos condimentos mediáticos que lo hacen un buen nombre para la Secretaría General de Gobierno. Y aunque hay que ver si logra ser vocero del gobierno o vocero del presidente, que son pegas un tanto distintas. También hay cambios en el otro ala de la Secretaría, que es la Secretaría General de la Presidencia, que lleva la relación con el Congreso. La CGGov es vocero, el SECPRES es quien lleva la relación con el Parlamento. Todo lo que tiene que ver con los proyectos de ley, las urgencias, la ve este ministerio en relación con el Congreso. Allí ha desembarcado el ministro de Desarrollo Social, ahora SECPRES, Christian Monkever, expresidente de Renovación Nacional, quien está desde el comienzo en el gabinete, primero en vivienda, luego en desarrollo social, alcanzó a estar menos de 2 meses y ahora se mueve entonces a SECPRES, donde, recordemos, estaba Claudio Alvarado, de la UDI, quien a su vez, dejando el cargo, pasa a ser senador, tomando el cupo de Víctor Pérez, mientras que en el cargo de Jaime Belolio asume la alcaldesa de San Bernardo, también aparece en nuestro distrito, entonces aquí por todos lados, la alcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas, quien tiene también un vínculo bastante estrecho con el ala más dura del partido, de hecho ella fue vocera en algún momento de la campaña de José Antonio Kast, por ende estamos hablando de una dirigente bastante conservadora del ala de la derecha, que toma este escaño entonces por la UDI, en reemplazo de Jaime Belolio, quien se va a hacer el vocero. Todo este enroque entonces se complementa con que Carla Rubilar se mantiene en el gabinete y toma el cupo pendiente que tenía Christian Monkever en Desarrollo Social. Y también se mueven otros 2 ministerios que no están, digamos, en la arena política más diaria, pero que han sido clave y muy comentados durante estos días. En el Ministerio de Defensa ha abandonado el militante RN Alberto Espina, ya ha asumido el también RN, el senador Andrés Alaman, quien era hasta aquí el más crítico de la gestión de Gonzalo Blumel, el más crítico de la operatividad del gobierno en el Congreso, el más crítico de la gestión del presidente de Renovación Nacional. Presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien, como tú lo sabes, es una de las vedettes de la política chilena, a partir sobre todo de lo ocurrido del octubre y noviembre en adelante, aplaudido desde la izquierda en la derecha, con amigos en el Frente Amplio, con amigos en la derecha, con amigos en los medios de comunicación, un suboficial de carabineros, representante de un distrito periférico, que se ha vuelto realmente la vedette de la política chilena a través de una relación díscola, difícil, tensa con el gobierno, que lo transformó a Mario Desbordes en protagonista prácticamente central de la vida política diaria en Chile y en el Congreso. Mario Desbordes, te he venido contando, fue ganando gran popularidad, fue subiendo en las encuestas paulatinamente y se instaló prácticamente como una alternativa a Joaquín Lavín, incluso dentro de las primarias presidenciales de la centroderecha de Chile Vamos. Es decir, estamos hablando de un personaje que tenía gran valor, por así decirlo, contingente. Se transaba su pase futbolístico, diríamos, en oro prácticamente, y él ha decidido abandonar el Congreso también y moverse al Ministerio de Defensa, donde estará a cargo entonces de la relación con las Fuerzas Armadas y de orden. Recordemos un suboficial de carabineros que cumple su sueño húmedo, un poco han dicho algunos periodistas, de pasar revista a las tropas militares y ser el jefe de toda la defensa nacional. Algunos incluso han llegado a comparar esta movida con lo que fuera Michelle Bachelet arriba del MOWAC, ¿verdad? Que el tanque que sacaron los militares en plenas inundaciones a principios de los 2000, y esa escena, la ministra de Defensa Michelle Bachelet arriba del MOWAC militar, la convirtió en la escena
en la protagonista de la escena y en la vedette política, ¿verdad?, que transformó la política chilena y luego se transformó ella misma en presidenta de la República 2 veces. Entonces han visto en esta movida de Desbordes una especie de jugada comunicacional, guión biográfica, que le ha ofrecido Piñera como salida a Desbordes para sacarlo básicamente del Congreso, porque Desbordes se había vuelto un sujeto muy complicado, una especie de rara avis, una especie de vocero incómodo dentro de las filas de Chile Vamos, y el camino ha sido entonces borrarlo del Congreso y ofrecerle, como diría el padrino Don Vito Corleone, una oferta que no podía rechazar Mario Desbordes, que es tomar el Ministerio de Defensa y pasar revista a las tropas. Se cumple entonces un doble objetivo. Primero, se le da una salida del Congreso a Desbordes y por otro se le da un premio de consuelo bastante interesante. Piñera se ha ido volviendo experto en nuestros premios de consuelo, moviendo personas de un lado al otro, ¿verdad? Ya lo hizo con Sebastián Sichel, ya lo ha hecho con otros ministros, buscando enroques permanentes, y ahora le da esta salida al conflicto entre Alamán y Desbordes, dejándolo a ambos en el gabinete, Cancillería y Defensa, dos ministerios que a ambos los seducen mucho por el lado del ego. Andrea Alamán siempre ha querido ser un canciller, especie de prohombre de las relaciones internacionales del país, hablar de tú a tú con el secretario de Estado Mike Pompeo, probablemente salir a colocar diatribas internacionales en contra de Venezuela, en contra de la izquierda de Castro chavista, ¿verdad? Todo esto que se goza tanto en Chile, Andrea Alamán lo puede interpretar muy bien, y él ha tomado entonces este camino, otro premio entonces que le da Piñera por ser el díscolo en el Congreso a Andrea Alamán, y a contrario sensu, Mario Desbordes toma el Ministerio de Defensa, muchos dicen que cometiendo un error político, es decir, vendiendo baratas sus acciones, vendiendo barato su pase. Es muy complejo analizarlo hoy día, pero pareciera que se ha intentado sacar a un personaje díscolo, un personaje complejo, se ha intentado sacar a alguien que le generaba problemas a la moneda, que desordenaba el naipe de gran manera, y que entonces se le ofrece algo que no puede rechazar, que es pasar revista a las tropas militares y ser una especie de Bachelet de la derecha, ¿no? El suboficial que se convierte en jefe de la defensa. También va a tener la delicada tarea, Mario Desbordes, de relacionarse con las Fuerzas Armadas en materia del plebiscito. Estamos en Chile y siempre está la posibilidad latente de que el proceso constituyente y el proceso político pueda ser intervenido por fuerzas militares. Eso nunca hay que descartarlo, siempre hay que estar atento, un ojo en eso puesto, ¿verdad? Sobre todo considerando que estamos en este estado de excepción tan extendido, ya desde octubre en adelante, primero en estado de emergencia, luego pasamos un verano sin estado de excepción y volvimos en marzo a un estado de calamidad pública, es decir, llevamos de los últimos 10 meses, 8 meses en estado de excepción, lo que es muchísimo para un país democrático como este. De ese punto de vista, Mario Desbordes tiene una tarea muy difícil y muy simbólica a la vez, que le puede ayudar en su figuración pública en volverse aún más relevante, que es la relación con los militares. Todo esto pensando, por supuesto, en el futuro próximo del plebiscito nacional, de la posible asamblea constituyente y sobre todo las primarias dentro de la centro-derecha, donde tanto Desbordes como Alamán tenían intereses para competirle a Manuel José Sandón, que parece ser el candidato más natural de Renovación Nacional, contra Joaquín Lavín, que es el candidato más natural de la Unión Demócrata Independiente. Lavín cada vez más televisado, cada vez más convertido en figura pública de los matinales, explicando incluso el tema del 10% de la AFP, explicando aquellas tareas que incluso no le tocan a los alcaldes. Joaquín Lavín convertido en el principal rostro político de la nación. Y sus díscolos dentro de Chile Vamos, sus voceros más complejos, Andrés Alamán, Mario Desbordes y otros, hoy día se ven sumergidos dentro del gabinete, cuestión que podría allanarle el camino tanto a Osandón por un lado como a Lavín, rumbo a aquella primaria donde claramente Lavín corre con ventaja, siempre a la espera respecto de qué va a hacer José Antonio Kast por fuera, es decir, si acaso el Partido Republicano en formación de José Antonio Kast va a competir rumbo a la primera vuelta, como lo hizo la vez pasada, o si acaso va a ir a una primaria contra Lavín. Todo esto pensando, por supuesto, si acaso José Antonio Kast tiene intención de ganar parlamentarios, si acaso José Antonio Kast tiene intención de volver al redil dentro de Chile Vamos, o si acaso se posiciona como una derecha un tanto más dura, un tanto más extrema respecto del mapa político nacional. Esto es lo que tiene que definirse dentro de la centro derecha, pero Piñera ha ordenado ese MAIP de alguna manera, trayendo al gabinete a Desbordes y Alamán, neutralizándolos y sumando esa energía al alicaído gabinete, pasándole la relación del Congreso a Cristian Monke en el Express, dándole la vocería a un joven diputado gremialista como es el propio Belolio, y pasando el interior a la UDI más dura de Víctor Pérez y Jacqueline Van Rysselberghe. Esa es un poco la movida, un poco el escenario, la configuración de escena que ha quedado después de este cambio de gabinete, donde rápidamente la oposición ha hablado de un gabinete del rechazo, dado que Jaime Belolio, Víctor Pérez, Alamán y otros han hablado que ellos van a votar rechazo en el plebiscito constituyente del 25 de octubre próximo.
salvo Mario Desbordes, que se había manifestado un tanto ambiguo, tanto a favor o en contra. El resto de los parlamentarios que salen hacia el gabinete ejecutivo han hablado por el rechazo. Esto quiere decir que el gobierno se estaría camiseteando de alguna manera con el rechazo, aunque también esto se puede ver del otro lado, de decir que el rechazo se va quedando sin nombres propios, porque ahora esos ministros, Jaime Belolio, Andrés Alamán, Víctor Pérez, quedan neutralizados respecto a su figuración pública, no van a poder encabezar discursos, no van a poder encabezar actos, no van a poder encabezar el proceso político que va a ser el rechazo, y por ende queda a disposición de otros líderes, como el propio José Antonio Caz y otros, tomar esa voz del rechazo, y el gobierno va a tener que decidir si acaso va a banderizarse por una posición o si acaso va a ser lo más lógico y más fácil, que es el tema de la neutralidad, y hasta dónde esa neutralidad va a poder extenderse y va a poder ser efectiva para el gobierno. Todas estas son preguntas que se le van a plantear muy difíciles a Víctor Pérez, a Jaime Belolio y a Andrea Alamán, por supuesto, aunque en ese escenario es el propio Piñera el que queda tensionado respecto de qué va a hacer su gobierno en este plebiscito constituyente el 25 de octubre. Y aún así también hay voces en la centro derecha, recordemos, que han coqueteado con la idea de suspender el plebiscito, cuestión que se conecta con los rebrotes. Es decir, es posible, es muy probable que hacia septiembre-octubre este país llamado Chile, y especialmente la región metropolitana que tiene el problema del hacinamiento que hemos descrito, y otras capitales regionales como Antofagasta, Concepción, Temuco y otras, van a tener el problema de los rebrotes, y eso va a colocar sobre la palestra el asunto del plebiscito. Entonces, si acaso el país camina a un plebiscito, el gobierno tiene que abrazar la neutralidad política objetiva, es decir, abstenerse de manifestarse a favor o en contra, pero aún así va a tener que tomar una decisión muy difícil, que si acaso en escenario de rebrote el país puede estar en condiciones de hacer un plebiscito constituyente el 25 de octubre. Eso con lo que dejó el cambio de gabinete. En 15 minutos te he hecho un resumen respecto a este movimiento telúrico que ha ocurrido en la nación. Me faltó contarte que el cupo senatorial de Andrés Alamán lo ha tomado la diputada Marcela Sabat, hija del exalcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, y el cupo de ella lo ha tomado Tomás Fuentes, jefe de gabinete de Alamán. Como de la misma manera, el cupo de Mario Desbordes lo ha tomado Camilo Morán. Por ende, se equilibran un poquito las fuerzas. Sabat, del área más liberal, se va al Senado. El cupo de Mario Desbordes lo toma su jefe de gabinete, Camilo Morán, y el jefe de gabinete de Alamán se va a la diputación de Sabat. Es así como ocurre entonces este cambalache, esta especie de ajedrez que ha cuadrado el presidente de la República y los partidos políticos para componer su gabinete. Esto, por supuesto, te contaba, en contextos mundiales de rebrotes o segundas olas, lo que está ocurriendo muy fuerte en Estados Unidos, en España, en Italia, en Francia y en el Reino Unido, que son los lugares más golpeados por la primera ola, y ahora estamos viendo una segunda ola. En Estados Unidos te he contado, estados como Florida, como California, como Texas, como Colorado, están viviendo situaciones muy complejas desde el punto de vista sanitario y también desde el punto de vista político, puesto que hay una gran tensión entre los líderes locales y el presidente Donald Trump, quien, como ya te he contado, está viendo encuestas muy difíciles, muy complejas, donde el candidato demócrata Joe Biden está cada vez más cerca de asestarle un golpe definitivo el próximo 3 de noviembre, donde se va a materializar la elección presidencial de los Estados Unidos. Ya se han emitido decenas de millones de votos en Estados Unidos por el tema del voto por correo. Mucho ojo ahí, voto por correo en Estados Unidos, porque los ciudadanos tienen miedo de concurrir al local de votación el próximo 3 de noviembre, por ende lo que hacen, que la ley lo faculta en Estados Unidos en muchos estados, es pedir por correo el voto y se manda por carta certificada, y este voto es contado aquella noche cuando se emiten los resultados finales. Y ahí Donald Trump está muy preocupado. De hecho, ha tenido la audacia de decir que podría ocurrir un fraude por correo, es decir, colocándose el parche antes de la herida, porque se estima que aquellos ciudadanos que piden el voto adelantado por correo lo van a hacer en contra del presidente. De hecho, Trump ha sugerido la idea de postergar las elecciones presidenciales. Sí, postergar las elecciones presidenciales en Estados Unidos, algo que nunca se ha hecho en la etapa moderna de Estados Unidos, para enero. Es decir, hacer la elección presidencial casi junto con el cambio de mando. Le toca a él entregar, me parece, el 4 de enero el mando, o tomar la reelección en ese caso, y él quisiera hacer por ahí, en esos días, la elección presidencial y postergar unos días el cambio de mando. Es decir, Trump está recurriendo ya un poco a ideas desesperadas, acusando posibles fraudes, cambiar la fecha de la elección, porque ve muy difícil
muy difícil el escenario. Está en las mejores encuestas para él 8 puntos abajo y en las peores encuestas 15 puntos abajo a nivel nacional. Y en los estados decisivos, como son Florida, Michigan, Minnesota, la propia Arizona, Colorado y otros, estados más centrales del Roosevelt, como se llama a la zona central industrial de Estados Unidos, allí Donald Trump está cayendo realmente a gran velocidad y es posible entonces que Biden le gane con cierta comodidad en los estados más importantes. ¿De qué depende? Esto es importante. ¿De qué depende que Trump mejore en las encuestas? Básicamente de la tercera variable, que es la vacuna. ¿No? La vacuna corre en paralelo a Biden, en paralelo a Trump, en paralelo a todos los líderes mundiales, en paralelo a Piñera, en paralelo a todos. El mundo busca una vacuna y estamos desesperados prácticamente buscando una vacuna. Te he contado ya a 4 bandas. Están los chinos trabajando en una vacuna con sus laboratorios. Está Estados Unidos trabajando con sus laboratorios. Está Oxford trabajando con el laboratorio AstraZeneca. Y están los laboratorios alemanes trabajando en esta materia. Es decir, están los nombres más importantes del mundo en materia de vacunas. Estamos realmente de cabeza, el mundo entero buscando una vacuna. Y mientras antes aparezca la vacuna, mejores opciones tiene Trump. Es decir, si él logra ser quien administre las dosis y comprar esos miles de millones de dosis de vacunas y entregárselas a los ciudadanos estadounidenses, es probable entonces que Trump pueda remontar en las encuestas. En cambio, si la vacuna llega después de noviembre y ya estamos hablando de una vacuna del 2021, tanto Trump como aquellos líderes que están más espoloneados por la crisis, pienso en Bolsonaro, pienso en el propio Piñera, pienso en otros líderes mundiales como Boris Johnson, por ejemplo, el propio Pedro Sánchez en España, o Macron en Francia, están corriendo también en contra del tiempo. Y el tiempo se los puede comer. Si la vacuna no aparece de aquí al primer semestre del 2021, podemos ver gobiernos muy complicados. Y Donald Trump es el primero que enfrenta un escenario electoral en noviembre de este año. Y tiene a Joe Biden 10-15 puntos arriba de él. Y en muchos de los estados swing states, que son los estados decisivos, aquellos que se mueven entre demócrata y republicano, Trump está muy complicado también. Entonces, si no logra aparecer la vacuna de aquella elección, Trump lo tiene muy difícil para ganar. Y realmente, viendo los tiempos mundiales de la vacuna, se ve casi imposible que 200 millones de estadounidenses puedan ser vacunados, que es la cifra que hay que vacunar en Estados Unidos, más o menos se dice, 180 o 200 millones de personas, incluyendo algunas líneas etarias de jóvenes mayores de 14 años, se dice que estarían siendo susceptibles de ser vacunados, no los menores, se estima que no son necesarios de vacunar, pero estamos hablando aún así, en el mejor de los casos, de 150 millones de vacunas para Norteamérica, es decir, Canadá, Estados Unidos, México, porque el flujo migratorio que hay es enorme para poder abrir fronteras, etcétera, funcionar con normalidad, y eso se ve muy difícil de aquí a noviembre, y estamos hablando de que para Occidente es necesario generar 4.000 millones de dosis. Esto sin considerar a los chinos, que tienen que arreglar su pan, ¿verdad? Allá, arreglar su pastel allá en sus latitudes orientales, pero estamos hablando del mundo occidental, 4.000 millones de dosis. Y se ve muy difícil que esto sea en un tiempo expedito, en un tiempo rápido. Por ende, los gobiernos, tanto Donald Trump en el país más importante del mundo, el que se considera el más importante del mundo, hasta los países más pequeños y periféricos, como es Chile, por ejemplo, estamos pendientes de la vacuna. Porque si no aparece la vacuna, todos los gobiernos tambalean. Tomemos el avión rápidamente y veamos lo que está pasando en Europa. Pedro Sánchez, el líder español, que recordemos tiene un gobierno de coalición con Podemos, su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, vive en tiempos muy difíciles, tanto por la crisis internas que vive el Partido Morado, Podemos, por la crisis de liderazgo que vive Pablo Iglesias, una elección muy difícil tuvieron en Galicia y en el País Vasco, como te conté en los capítulos anteriores, Podemos quedó muy golpeado, y también Pedro Sánchez está acumulando cifras económicas realmente terroríficas en materia de déficit público, en materia de deuda del Estado español y en materia de decrecimiento del producto. Se estima que es la peor crisis del empleo de los últimos 40 años en España, muchísimos desempleados tanto en las áreas urbanas de Cataluña, País Vasco, por supuesto Madrid y otros, donde el asunto azota sobre todo a los líderes políticos de la centroizquierda que están al mando, ¿verdad? Como Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Además viven las consecuencias de lo que es gobernar en coalición, ¿verdad? Coaliciones que además tienen un asentamiento territorial con los independentistas que se abstuvieron para que Sánchez pudiera ser investido. Esto en Cataluña y en el País Vasco siendo los principales lugares donde está tensionado el Estado español. Todo lo llamado el procés catalán sigue su curso todavía en materia tanto judicial como política. Hay líderes muy importantes presos en el asunto catalán y
A la vez, en el programa político electoral de Podemos con el Partido Socialista Obrero Español está la idea de dialogar con estas fuerzas independentistas. Por ende, la política española está en un verano muy caliente, un verano muy álgido, donde además se están viviendo rebrotes en los principales centros urbanos con el coronavirus. Todo esto muy parecido a lo que le está ocurriendo también, aunque un poquito peor, yo diría, a Emmanuel Macron, el presidente francés, quien, como te conté en los capítulos anteriores, tuvo una debacle electoral en materia municipal, donde salió propulsada casi como un cañón realmente Ana Hidalgo, la alcaldesa del Partido Socialista en París, quien en una alianza verde y roja con los ecologistas logró una gran mayoría y se empezó a posicionar como una posible candidata para suceder a Macron. Macron inmediatamente reaccionó y removió a su primer ministro Édouard Philippe, quien era paradójicamente el ministro mejor evaluado de todo el gabinete francés, y trató de dar un giro también hacia una especie de liberalismo verde, se le ha llamado, para tratar de contener la fuga del voto ecologista hacia la izquierda. Se le ve muy difícil el escenario político a Macron, puesto que ya también hay rebrotes en la zona urbana de París y en las principales capitales regionales francesas. Por ende, se estima que también Francia tendrá que volver atrás en materia de desconfinamiento. Todos estos países europeos que estamos comentando, Inglaterra, Francia, Italia, Holanda, España, Bélgica, tuvieron un proceso de idas y vueltas en los confinamientos, y ahora con los rebrotes en pleno verano se estima que van a tener que aplicar cuarentenas. Y efectivamente es muy difícil, se está probando muy difícil reaplicar cuarentena. Esto quiere decir, una vez que los países tuvieron cuarentenas, luego salen de la cuarentena, se produce el rebrote y luego es muy difícil volver a meter a la gente en la casa. Es decir, una vez que ya lo sacaste de la cuarentena es muy difícil volver a confinarlo. Esto se está observando prácticamente en todo el mundo, salvo en los países más autoritarios de Oriente y algunos lugares, ¿verdad?, más simbólicos del Medio Oriente, ¿verdad?, y del África del Norte. Pero en los demás lugares más civilizados, donde priman las democracias liberales, es muy difícil meter a la gente en la casa y confinarlo después de haberlos tenido confinados durante meses y haberles dicho que salieran. Y este escenario puede producirse también en Chile. Y por eso es que volvemos a hablar del plebiscito constituyente del próximo 25 de octubre, donde si ocurre un escenario de rebrote, es muy complejo lo que se nos puede venir encima respecto a la decisión política de si acaso practicar o no el plebiscito, y eso puede ser un foco de contagio, puede producirse una altísima abstención, y eso puede herir muy gravemente a todo el proceso constituyente chileno. Y por eso es que es muy importante aprender de lo que está ocurriendo en Europa respecto de los rebrotes, y también mirar el tema de la vacuna, porque si en Estados Unidos la elección del 3 de noviembre es muy dependiente de la vacuna y de qué ocurra con el tema de las investigaciones científicas, ¿cómo no lo va a hacer el plebiscito chileno el 25 de octubre, que es 10 días antes? ¿No? En Estados Unidos van a votar, si no me equivoco, el martes 3 de noviembre, y en Chile tenemos que votar el domingo 25 de octubre. O sea, son prácticamente fechas muy similares, incluso es antes la chilena, y por ende hay que estar muy atento a los rebrotes. El rebrote va a estar apareciendo entonces con mucha fuerza, si todo sigue su curso, por ahí por mediados de septiembre en Chile, y estaremos entonces consolidados en un rebrote ya para mediados de octubre, cuando sea las fechas definitivas del plebiscito. A mí me parece muy complejo el escenario que tiene Chile de aquí en adelante, y de cómo volver a aplicar un confinamiento, porque la lección que también podemos mirar, por ejemplo, en Inglaterra, que es que volvieron a funcionar los bares, volvieron a funcionar la vida nocturna. Boris Johnson trató de levantar la economía del país casi con forceps, ¿verdad? Ocurrió que los centros urbanos de Londres, las periferias más hacinadas, están hoy día con rebrotes. Y esto está pasando también, como te decía, en Italia, donde también aplicaron la medida del desconfinamiento. Italia fue muy azotada por el coronavirus. Aún así, sus cifras no son tan dramáticas como la de Chile. Chile está hoy día sexto, séptimo en el mundo, según como lo calculemos, en la cantidad de contagios por millón de habitantes. Y estamos con más de 13.000 muertos, según la información del DAIS. Entonces, estamos hablando de que Chile está en una situación muy compleja. Y al estar en la periferia mundial de Latinoamérica, también tenemos que colocarlo a la cola respecto de la vacuna que se produce, como te decía, a 4 flancos: China, Alemania, Estados Unidos, y la primera, quienes son los punteros, en la Universidad de Oxford, donde se está trabajando a gran velocidad para dar origen a una vacuna que logre dar al menos salida a este tema en Occidente. Pero se estima muy difícil que esto llegue para finales de este año. Yo he estado leyendo todas las revistas científicas que hay disponibles en internet en inglés, y he logrado llegar al consenso que sería razonable hablar de primer semestre de 2021. Porque hablar del segundo semestre de este año, donde ya estamos colocando nuestros pies, agosto del 2020, pensar de una vacuna aplicada masivamente en países como Chile, en la periferia mundial, de aquí a diciembre, se ve realmente muy, muy difícil. Eso entonces con lo que ocurre en España, en Francia, en Italia, en el Reino Unido, en Estados Unidos.
y todo lo que ocurre en Chile con el cambio de gabinete que ha afectado al presidente Piñera, que ha removido las aguas en el Congreso, que ha cambiado un diputado en nuestro distrito, que ha cambiado una alcaldesa en nuestro distrito, en fin, los enroques políticos propios de lo que ocurre en Chile en esta crisis de grandes dimensiones. Como te decía, otro cambio de gabinete, el tercero ya, ojo, en menos de 2 meses en Chile. Eso es lo que ha ocurrido entonces, esa ha sido la cuenta pública, y antes de despedirme quiero saludar afectuosamente con un abrazo virtual a quienes me oyen por la radio Ignacio Serrano, la más tradicional de la provincia de Melipilla, 540 AM, todos los domingos, y en Talagante, todos los miércoles, la Radio Contacto, también la más escuchada en Talagante, Peñaflor, Padre Hurtado del Monte y toda la zona de la isla de Maipo, tan bonita nuestra zona de Talagante y sus provincias. Un gran abrazo a quienes me oyen, a cuidarse del COVID, a prepararse para lo que viene. Bienvenido al segundo semestre del 2020. Paso a paso seguimos haciendo la cuenta pública.